Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con estos casos clínicos. La verdad es que el trasplante siempre, somos los nefrólogos que nos dedicamos a trasplante, somos muy conscientes de la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero el problema que tenemos es que nuestros pacientes renales, porque somos nefrólogos y vemos pacientes renales, son los últimos en ser incluidos en cualquier ensayo clínico. Luego nosotros normalmente no trabajamos con evidencias, nosotros trabajamos con los estudios que recibimos de otros pacientes renales y empezamos a establecer esas estrategias en los pacientes trasplantados. Vamos a presentar un caso. Un caso que tiene una larga historia detrás. Este paciente por primera vez lo conocemos nosotros cuando tenía 44 años. Era un paciente que tenía como factores de riesgo cardiovascular, en hipertenso, fumador importante. De hecho, tenía una broncopatía tipo enfisema. Y por primera vez acudió al hospital en 2001 con un cólico nefrítico. Este paciente, al año aproximadamente, vuelve a consultar por un cólico nefrítico también con un dolor compatible, un dolor cólico nefrítico izquierdo, y se objetiva en la analítica un fracaso renal agudo. Por ese motivo se le realiza una ecografía que acaba siendo un TAC al detectar masas renales bilaterales. En el paciente se tiene que realizar una nefrectomía bilateral al presentar las masas renales sugestivas de carcinoma renal bilateral y en la biopsia encontramos, es importante los hallazgos de la biopsia por lo que veremos después, pues adenocarcinomas renales en ambos riñones y también datos sugestivos de nefrangioesclerosis. El paciente ingresa en diciembre del 2002 en programa de hemodiálisis periódica y fijaos cómo es hasta noviembre del 2016 cuando recibe un trasplante. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, tiene carcinomas renales bilaterales, eso establece un tiempo de espera aproximadamente en torno a unos 3-5 años, pero el paciente luego es reacio a su inclusión en lista. Tiene miedo, está bien acomodado a la hemodiálisis y prefiere permanecer de momento. Finalmente, el paciente se incluye en lista de espera en septiembre de 2014 y recibe un trasplante renal en 2016, noviembre de 2016. Un trasplante renal de donante cadáver con muerte encefálica, con criterios expandidos. Recibe una inducción con basilizumab por los antecedentes además previos de neoplasias renales bilaterales y se inicia en ese momento una triple terapia con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Al alta pues, se queda con una función renal, pues una creatinina de 1,8, un filtrado en torno a 40. Esta es la evolución durante los primeros 5 años del trasplante, que como podéis ver pues es una evolución buena, con una creatinina en torno a 1,2, con un filtrado próximo a 60 y con una proteinuria que se mantiene estable, excepto en el último control a los 5 años que hay un ligero repunte. El paciente en ese momento lleva tratamiento con olmesartán, 20 miligramos al día, carvedilol, doxazosina y sí que presenta desde el principio una tendencia a la hipercalemia con requerimiento de tratamiento con resinas. ¿Qué tratamiento inmunosupresor lleva ese paciente durante estos años? Se establece un tratamiento con tacrolimus con los niveles en torno a 6, se reduce la dosis de micofenolato por sus antecedentes de neoplasia y se reduce también la dosis de corticoides. Por, en principio, los hallazgos previos que habíamos visto en la biopsia tras la nefrectomía bilateral. Todo va bien hasta... Bueno, no, esto no es... Todo va bien, pero de repente a los 5 años y medio, cuando viene a la consulta ordinaria, es decir, no viene por eso, él viene a la consulta, dice, no me encuentro bien, vemos que ha aumentado 4 kilos de peso, viene comenta clínica compatible de disnea moderados esfuerzos y sí que a la auscultación, una auscultación patológica que se confirma en la radiografía con signos sugestivos de edema intersticial. En la analítica observamos que la función renal se mantiene estable, la creatinina está similar a como la tenía previamente, pero sí que observamos un aumento de la proteinuria relevante. Aquí agrego todos los estudios que se hicieron prácticamente en 48 horas, autoinmunidad negativa, el complemento, se hacen marcadores víricos, tenía una determinación de anticuerpos hecha el mes previo que era negativa, se realiza un screening de BK que previamente había sido negativo y se hace una ecocardio también descartando que hubiera alguna patología valvular, aunque previamente en el protocolo de trasplante no la tenía, y también una ecografía Doppler para descartar que tuviera una estenosis de la arteria renal que previamente no se hubiera detectado. Con todo esto,
la pregunta que yo os planteo, ante este incremento de proteinuria y con los resultados obtenidos en los estudios realizados, ¿qué os plantearíais a continuación? Esperar a ver qué pasa, añadir otros fármacos de bloqueantes del eje renina-angiotensina, estaba con tratamiento con olmesartán, modificar la inmunosupresión o bien una biopsia de injerto renal. Bueno, pues muy bien, veo que la pregunta os ha resultado sencilla. La mayoría de vosotros os plantearíais la biopsia injerto renal. Sí que es verdad que el añadir otros tratamientos que no sería, es decir, podríamos hacer las dos cosas, era un paciente que se manejaba con cifras de potasio elevadas, es decir, teníamos cierta limitación a pesar de tratamiento con resina, es decir, ya estaba con ARA2 y eso nos dificulta, es decir, se podían hacer las dos cosas a la vez. Pero lo que hicimos fue una biopsia del injerto, que se hizo prácticamente en la misma semana del detectar este aumento de la proteinuria, y lo que observamos en la biopsia, la sorpresa fue que nos encontramos con una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, en principio por el patrón que tenía la inmunofluorescencia. Acordaos que este paciente había sido nefrectomizado y los hallazgos que teníamos en la biopsia pues eran de una nefrangiosclerosis. Por tanto, no sabíamos si estábamos ante un glomerulonefritis de novo o bien una recidiva de una previa. Realmente, bueno, ya sabemos, como se ha comentado, que el diagnóstico de nefrangiosclerosis es un diagnóstico bastante socorrido y probablemente esa biopsia que no hemos podido recuperar no tendría inmunofluorescencia. Bueno, llegados a este punto, ¿qué estrategia os plantearíais? Aumentar la inmunosupresión basal, incrementar el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, pulsos de esteroides u otros fármacos inmunosupresores o actitud expectante. Pues bueno, nosotros, vamos a ver, veo que aquí sí que difiere en lo que realizamos. A ver, nosotros realmente al revisar esta biopsia no había signos de actividad importante a nivel de la biopsia, no había signos de semilunas, no había hematuria, no teníamos muy claro el que pudiéramos conseguir mucho haciendo un tratamiento agresivo del paciente y lo que decidimos hacer fue un aumento de la inmunosupresión basal. El uso de otros fármacos inmunosupresores tampoco existe una evidencia clara que pueda ayudar a resolver este tipo de glomerulopatías. Entonces, lo que realizamos fue un aumento de la inmunosupresión basal. Lo que hicimos fue aumentar la dosis de micofenolato, que como os había comentado había sido reducida por los antecedentes neoplásicos. Se aumentó la dosis de prednisona, que previamente se había reducido a 2,5 miligramos a días alternos, y se mantuvo el tratamiento con olmesartán. Y la verdad es que la evolución del paciente tras estas modificaciones fue buena. El paciente redujo la proteinuria, se quedó en torno a medio gramo y la función renal se mantuvo estable. Si bien tenemos que ver que el filtrado no fue exactamente igual al que teníamos en la evolución previa. El paciente ingresa con un COVID grave en marzo del 2022 que requiere tratamiento con remdesivir, sotrovimab, realmente no estuvo en UCI, pero estuvo en neumología con requerimiento de oxigenoterapia. Y al alta el paciente sale con clínica, pues con afectación general, pero la función renal se ha mantenido más o menos estable y la proteinuria también. El paciente viene a la consulta en mayo del 2022 y nos consulta de nuevo también con un aumento del edema importante y observamos en la analítica un aumento de la creatinina sobre sus basales y sobre todo un aumento de la proteinuria relevante a 3,5 gramos. Mantenemos aquí de nuevo pues esa hiperpotasemia. No tenía hematuria, repetimos todo el estudio, autoinmunidad, complemento, BK, anticuerpos. También nos preocupaba porque después del COVID, con la reducción de la inmunosupresión que tuvimos que hacer en muchos pacientes, ha habido algún paciente que ha positivizado anticuerpos y eso podía desencadenar una activación inmunológica, incluso ser la alarma de que hubiera algún componente de rechazo, pero realmente todo fue negativo. Por tanto, nos encontrábamos aquí y de nuevo pues la pregunta. Ante el nuevo incremento de proteinuria con un filtro de 35, en tratamiento con el mesartán, con un potasio de 5,7, a pesar de tratamiento, ¿cómo plantearíais el abordaje terapéutico?
Pues bueno, realmente no lo rebiopsiamos porque el paciente, aparte de agotamiento, el COVID le dejó muy tocado. No pensábamos que iba a tener mucha rentabilidad la biopsia en este paciente. Valoramos en sesión el incrementar el tratamiento inmunosupresor con otro tipo de fármacos y nuestra decisión fue la misma que habíamos tomado previamente. Y al añadir nuevos tratamientos de bloqueo renina-angiotensina-aldosterona realmente era complejo en este paciente. Bueno, entonces añadimos ISGT2, pero hemos estado hablando, se han comentado los estudios que han demostrado beneficios del tratamiento de ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica no diabética, pero ¿qué pasa en trasplante? Pues en trasplante tenemos muy poquitos datos. Os voy a mostrar los dos estudios más relevantes, dos estudios realizados con trasplantados renales diabéticos, un estudio coreano en el que es un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el que participan 6 centros terciarios e incluyen a 2.800 pacientes. 226 pacientes están en tratamiento con ISGT2 y el resto que no llevan tratamiento. Y el objetivo realmente que se planteaban era confirmar la eficacia y seguridad de los ISGT2 en los pacientes trasplantados renales. En este estudio lo que ellos encuentran es que los tratamientos que los pacientes que llevan tratamiento con ISGT2, que son los en azules, presentan menor mortalidad en todas las causas. Veis que es un seguimiento de 72 meses, un seguimiento ya más a medio plazo. Además, presenta mayor supervivencia del injerto con la muerte censurada y menor duplicación de creatinina como una variable a valorar de cara a repercusión en la función renal. Lo que es muy llamativo de este trabajo y es interesante es que ellos observan que 15% de los pacientes presentan una caída del filtrado tras la introducción del ISGLT2, una caída que es del filtrado mayor del 10% durante los primeros meses. Y aquí la podéis ver en la gráfica, este es el filtrado, se observa, los pacientes los llaman deeper y non-deeper. En los pacientes en los que hay una caída del filtrado, esta caída del filtrado se produce durante los primeros meses, pero posteriormente se recupera esta caída. A nivel de proteinuria, cuando separan estos dos grupos de pacientes no observan diferencias, es decir, realmente en ambos grupos se produce una caída de la proteinuria. Analizan este grupo de pacientes qué factores de riesgo se asociaban a ese mayor riesgo de caída del filtrado tras la introducción y era el uso precoz del ISGLT2 en los primeros 3 meses o los niveles elevados de tacrolimus, los factores principales de riesgo para que se produjera esta caída de filtrado. Pues son factores que deberíamos considerar importantes a la hora de introducir estos fármacos. En cuanto a incidencia de complicaciones, no encontraron aumento de incidencias de infección del tracto urinario, ni bacterianas ni fúngicas, que fue similar en los dos grupos, ni tampoco ningún episodio de cetoacidosis. Hay que tener en cuenta que realmente el tema de las infecciones urinarias a los nefrólogos que nos dedicamos al trasplante nos preocupa, puesto que es una de las patologías más frecuentes que vemos diariamente en la consulta. Entonces, realmente es una de las limitaciones en las que a priori se valoraban como posibles impedimentos para introducir este fármaco, este grupo de fármacos. Y bueno, yo creo que ese estudio está bien, pero este estudio español publicado más reciente es un grupo español, un estudio español prospectivo liderado por la doctora Sánchez Fructuoso con el grupo de trabajo del Grupo Centra de la Sociedad Española de Nefrología, grupo de trasplante. Es un estudio en el que se incluyeron 339 pacientes trasplantados renales y el objetivo también era examinar la eficacia y seguridad de estos fármacos en los pacientes trasplantados renales. Lo he hecho aquí a modo de resumen por limitaciones de tiempo. Estos fueron los resultados principales que se observaron en este estudio. Por supuesto, la caída de la proteinuria tras la introducción del fármaco, una reducción del peso también llamativa y mejoría del control tensional sí que se observó, podrían ir ambas asociadas. Y aspectos que por lo menos para nosotros son muy importantes, como la caída del ácido úrico, uno de los grandes problemas que tenemos en los pacientes trasplantados, igual que en los pacientes nefrópatas en general. Parece que está en relación con la capacidad de la inhibición de la enzima xantina-oxidasa y la reducción de una de las complicaciones derivadas del uso del anticalcinurínico y del omeprazol que llevan muchos de nuestros pacientes, como es la hipomagnesemia. Realmente son hallazgos relevantes de este trabajo.
Y lo más importante, no se vio que hubiera cambios en los niveles ni dosis de tacrolimus, que es el inmunosupresor principal que llevan los pacientes, de cara a la introducción del fármaco. Pero lo que nos preocupaba mucho era la seguridad del fármaco. El 26% de los pacientes presentaron algún efecto adverso, que eran muy variables, pero fundamentalmente la mayoría fueron infecciones del tracto urinario. ¿Y qué factores se asociaron a mayor riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario? Si el paciente, frecuentemente mujeres, habían tenido episodios de infecciones urinarias 6 meses antes de iniciar el tratamiento, esto aumentaba el riesgo de desarrollarlo. Y, como digo, las mujeres tenían más riesgo de desarrollar las infecciones urinarias. Por tanto, mujeres y con antecedentes de infecciones urinarias no son las pacientes idóneas, en nuestro caso, para empezar el fármaco. O si lo empezamos, ser muy prudentes en cuanto a su vigilancia. Por tanto, como he dicho, tenemos importantes ensayos clínicos controlados, randomizados, que han demostrado los beneficios del tratamiento con SGLT2 sobre la progresión de la enfermedad renal, con reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y en la actualidad lo que tenemos en trasplante realmente hemos visto que son eficaces, pero un seguimiento corto y realmente pues, no son estudios controlados, randomizados. Necesitamos esos estudios a más largo plazo en la población trasplantada. Ahora mismo, por lo menos lo que he encontrado, hay 2 ensayos clínicos en marcha, un ensayo clínico con dapagliflozina, pero fijaros la N, 52 trasplantes renales con diabetes mellitus previa. El objetivo principal que quieren encontrar es si la dapagliflozina es superior al placebo en la reducción de la presión arterial. Y el otro ensayo clínico que está en marcha, que es con EMPA, que me parece un poquito más ambicioso, han incluido a 72 pacientes, es decir, estamos hablando de Ns, comparadas con las Ns que se manejan en otros estudios publicados, 72 pacientes en los que habrá diabéticos y no diabéticos, en los que sí que como objetivo primario se quiere analizar los cambios en el filtrado, la albuminuria, cambios ecocardiográficos y riesgos de infecciones urinarias. Por tanto, ya para una serie de reflexiones, para terminar, comento cómo ha ido el caso. El paciente se introdujo aquí el ISLGT2. Como veis, el paciente observamos una reducción de la proteinuria. Durante la última visita la tuve en septiembre del 2023, que tenía una proteinuria de 0,52. Hubo una caída del filtrado inicial al introducir el fármaco, pero progresivamente, como vemos, el paciente ha ido recuperando. Eso sí que es verdad que no ha recuperado sus funciones renales previas, pero bueno, las funciones renales previas se han visto afectadas por muchos otros problemas. Y estas son mis reflexiones. Yo realmente me planteo es que si una de las principales causas de mortalidad de los pacientes trasplantados es la enfermedad cardiovascular, primera o segunda causa de mortalidad, si más del 50% de los pacientes trasplantados presentan criterios de enfermedad renal crónica y aproximadamente el 30% de los pacientes trasplantados son diabéticos al año del trasplante, igual que añadimos bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, deberíamos empezar a considerar el tratamiento con SGLT2 como un pilar más del abordaje terapéutico de nuestros pacientes trasplantados. Por supuesto, como se ha comentado hoy, con el control de otros factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio físico y el cuidado de la dieta. ¿Debemos esperar en la evidencia de trasplante? No, porque no esperamos nunca, porque no se hacen ensayos y como veis que los ensayos que hacen siempre son con Ns pequeñas. Podemos empezar con prudencia en los pacientes trasplantados, con una monitorización estrecha y podemos empezar en los trasplantados con síndrome cardiorrenal, con disfunción crónica del injerto, con rechazo crónico humoral, con recidivas de glomerulopatías. Cualquier paciente bien controlado puede ser subsidiario a este tratamiento. ¿En qué pacientes tendremos que tener cuidado? En pacientes con antecedentes de infecciones urinarias de repetición, que mayoritariamente son mujeres. En esas pacientes, en principio, deberíamos ser muy prudentes a la hora de introducción y los pacientes deben ser alertados sobre las posibles complicaciones de tratamiento. Asimismo, pues debe realizarse un ajuste del resto de tratamientos cuando se introduzcan. Y esto es todo. Muchas gracias.